Hola, mi nombre es Aixa Galarza, soy ayudante de la Cátedra de Anatomía y hoy voy a hablar del hueso efenoides. Si vemos una imagen tridimensional del hueso efenoides, podemos observar que ocupa el sector anterior del cráneo. En esta imagen podemos observar al hueso efenoides de color amarillo. Este es un hueso impar y también se lo denomina hueso cunea, ya que se va a articular no solamente con huesos del cráneo, sino también con huesos de la cara. En una vista endocranial vamos a observar que el efenoides se va a ubicar por detrás del hueso frontal y del hueso etmoides, y por delante del hueso occipital y de los temporales. Para poder estudiar mejor el hueso, vamos a diferenciar una porción central, a la cual vamos a denominar cuerpo. De este cuerpo se van a desprender tres prolongaciones o apófisis. Estas serán las alas mayores, las alas menores y las apófisis pterigoides. Ahora bien, si sacáramos estas prolongaciones, nos quedaría el cuerpo del efenoides y podemos empezar a analizarlo diciendo que tiene una forma cuboidea. Por ende, va a presentar 6 caras. 3 caras serán exocraneales y 3 caras serán endocraneales. Las 3 caras endocraneales serán la cara superior y las caras laterales, mientras que las 3 caras exocraneales serán la cara anterior, la cara posterior y la cara inferior. La cara superior del cuerpo la vamos a ver endocranealmente. Esto es anterior y esto es posterior. Esta cara está representada por una superficie cuadrilátera. En ella vamos a encontrar a cada lado de la línea media 2 canales, que son los canales olfatorios. Estos hacia adelante se van a continuar con los canales etmoidales en el hueso etmoides y van a tener un sentido antero-posterior. Por detrás de los canales olfatorios vamos a encontrar un canal transversal que es el canal óptico, sobre el que se apoya el quiasma óptico y va a terminar a cada lado en los agujeros ópticos. Por los agujeros ópticos va a pasar el nervio óptico y la arteria oftálmica. El canal óptico está limitado por una delgada cresta en su labio anterior, denominado limbo efenoidal. Por detrás del canal óptico encontramos un tubérculo, el tubérculo hipofisiario, o también denominado tubérculo pituitario. Y por detrás de este tubérculo, el canal transversal para el seno venoso coronario. En esta cara superior también vamos a observar una profunda excavación denominada silla turca o fosa pituitaria, la cual va a alojar el cuerpo pituitario o hipófisis. La silla turca por detrás estará limitada por la lámina cuadrilátera del efenoides. Esta lámina presenta en sus bordes laterales 2 pequeñas escotaduras, una superior para el paso del nervio motor ocular común y una inferior para el paso del nervio motor ocular externo. Decimos entonces que la cara anterior de la lámina cuadrilátera será lisa y cóncava y corresponde a la silla turca, mientras que la cara posterior de la lámina se continúa con la apófisis basilar del hueso occipital. La silla turca, a su vez, está delimitada en sus 4 ángulos por eminencias. Estas son las apófisis clinoides. Las apófisis clinoides anteriores las vamos a ubicar en las alas menores del efenoides por detrás de los agujeros ópticos. Las apófisis clinoides posteriores las vamos a ubicar en los ángulos libres de la lámina cuadrilátera. Entre las apófisis clinoides anteriores y posteriores podemos encontrar a las apófisis clinoides medias. Estas apófisis clinoides medias se las pueden observar como un tubérculo que se desprenden a nivel de la fosa hipofisiaria. Si las apófisis clinoides medias se sueldan a las anteriores, se forma el agujero carótico clinoideo, en donde va a penetrar la carótida interna. Las caras laterales del cuerpo se van a observar desde endocráneo. Estas caras laterales
van a estar prácticamente ocultas, ya que de ellas parten las alas menores y las alas mayores. Vamos a encontrar un canal en forma de S itálica por su recorrido flexuoso, al cual se lo denomina canal carotidio o del seno cavernoso. Este canal va a finalizar en el lado interno de las apófisis clinoides anteriores. Cabe destacar que cuando el cuerpo se une con las alas mayores, se forma un ángulo limitado hacia afuera por una laminilla ósea o língula del efenoides. Ahora bien, si vemos la cara anterior, dijimos que la vemos en exocráneo. Esta cara va a integrar una porción posterior del techo de las fosas nasales. Vamos a encontrar en ella una cresta. Esta cresta vertical, o también denominada cresta anterior, a través de la cual el efenoides se va a poder articular con la lámina perpendicular del hueso etmoides. A ambos lados de la cresta encontramos orificios o aberturas del seno efenoidal. La cara inferior también la vemos exocranealmente y va a presentar una cresta de dirección antero-posterior. Esta cresta se va a articular con un canal en el hueso vomer. Se va a dirigir hacia adelante, en donde se va a articular con la cresta vertical o anterior de la cara anterior del cuerpo del efenoides. En esta unión se va a formar una eminencia a la cual se la va a conocer con el nombre de pico o rostrum del efenoides. A cada lado de la cresta se encuentra un surco que sirve para alojar el ala del vomer, formándose entre estos dos huesos los canales efenovomerianos. Por fuera encontramos otro surco, más delgado, o canal, en donde se va a articular la apófisis efenoidal del hueso palatino. Este canal pterigopalatino articula con el hueso palatino y van a formar el conducto pterigopalatino. En la cara posterior, también la vamos a observar exocranealmente, se va a dirigir de arriba abajo y de atrás adelante. Es una superficie cuadrilátera y rugosa que se va a articular con el hueso occipital. Esta articulación se va a soldar aproximadamente a los 18 años de edad, en donde se la va a denominar sinostosis, ya que es una articulación que únicamente se podría separar a ambos huesos a través del uso de una sierra. En un corte sagital podemos observar el dorso de la silla turca o fosa hipofisaria y la lámina cuadrilátera del efenoides. Vemos también, marcado con la línea rosa, lo que es la cara posterior del cuerpo, que va a estar en relación con la apófisis basilar del occipital, que como mencionamos anteriormente, iba a ser una articulación de sinostosis. Por último, podemos observar una cavidad de ampliación que se comunica con las fosas nasales y se lo denomina seno efenoidal. Vamos a hablar ahora de las alas menores. Dijimos que eran prolongaciones que se desprenden de la cara lateral del cuerpo en la parte anterior y superior. Tienen forma de triángulo cuya base será interna y vértice externo. Vamos a describir dos caras, una cara superior, endocraneal, y una cara inferior que la vamos a ver desde exocráneo. A su vez, vamos a hablar de un borde anterior y un borde posterior. Esta cara superior va a ser lisa y plana y va a estar en relación con el lóbulo orbitario del cerebro y las circunvoluciones olfativas. El borde anterior se va a articular con el borde posterior del hueso frontal y la lámina cribosa del hueso etmoides. El borde posterior es cóncavo y redondeado y va a formar el borde externo de las apófisis clinoides anteriores. Como dijimos que tenía forma de triángulo, la base soldada al cuerpo del efenoides es atravesada por los agujeros ópticos.
Lo correcto sería hablar de que es un conducto que posee dos agujeros, uno posterior, que es este que estamos observando, y otro anterior, que es el punto donde el conducto desembocará en la órbita. Para terminar de describir este triángulo, decimos que el vértice termina en una apófisis denominada apófisis sifoide o ensiforme. La cara inferior, como dijimos anteriormente, será exocranial, es plana y va a corresponder a la parte más posterior del techo de la órbita. En una vista superior endocranial, podemos ver a las alas mayores que tienen dos caras. Una cara va a ser endocranial, pero luego vamos a poder describir otra cara exocranial. En la cara endocranial podemos ver que presenta eminencias mamilares e impresiones digitales que no son más que el esbozo que dejan las estructuras cerebrales en el hueso. También encontraremos los canales que forman los vasos meningios. En una vista superior endocranial podemos observar las alas mayores y cómo su borde externo es dentado para poder articularse con la escama del hueso temporal. En el extremo posterior del borde interno encontramos una escotadura a la cual denominamos escotadura carotidia y a este nivel se va a articular con el borde anterior del peñasco del hueso temporal. En este extremo del hueso vamos a encontrar una espina a la cual vamos a denominar espina del efenoides. Entonces tenemos a la escotadura carotidia y a la espina del efenoides. En el punto donde el ala mayor se va a desprender del cuerpo, vamos a encontrar al agujero redondo mayor. Por él va a penetrar el nervio maxilar superior. Más hacia atrás, vamos a observar una serie de orificios ubicados sobre el borde interno del ala mayor del efenoides. Hacia atrás observamos al agujero oval, por donde va a pasar el nervio mandibular o maxilar inferior, acompañado de la arteria meningea menor, y situado por detrás del agujero oval y un poco por fuera, vamos a encontrar al agujero redondo menor. Por el agujero redondo menor va a pasar la arteria meningea media y va a penetrar en el interior del cráneo. Ubicado por delante y por fuera del agujero redondo menor, nos vamos a encontrar con el agujero inominado de Arnold. Por él va a pasar el nervio petroso superficial menor, rama del nervio facial. Por último, un poco por dentro y por delante del agujero oval, encontramos al agujero de Vesalio. Por el agujero de Vesalio va a pasar o penetrar una vena emisaria. Denominamos venas emisarias a aquellas que van a comunicar la circulación de la sangre endocranial y exocranial. Acá observamos al agujero de Vesalio. Si vemos en una vista posterior las alas mayores, podemos observar con mejor definición a los agujeros redondo mayores, que dijimos que por ellos iba a penetrar el nervio maxilar superior. Cuando observamos la cara exocranial de las alas mayores, en una vista anterior podemos distinguir distintas carillas. Encontramos a la carilla temporal, la carilla orbitaria, carilla cigomática y pterigomaxilar. Esta carilla pterigomaxilar completa la pared posterior y una parte del techo de la fosa pterigomaxilar. En esta carilla encontramos la desembocadura del conducto redondo mayor que da paso al nervio maxilar superior y comunica con endocráneo. La carilla orbitaria del ala mayor tiene una forma cuadrilátera y plana y va a formar la pared externa de la órbita junto al hueso malar y el hueso frontal. Si lo vemos a mayor aumento, el borde anterior se va a relacionar o articular con el hueso malar, mientras que el borde superior
lo hará con el hueso frontal. Por detrás va a formar, por detrás, este borde superior, va a formar el borde inferior de la hendidura esfenoidal. Y el borde inferior formará el borde superior de la hendidura esfenomaxilar. La carilla cigomática forma parte de la pared superior de la fosa cigomática. En esta carilla se inserta el músculo pterigoideo externo. Esta carilla va a estar separada de la carilla temporal por una cresta denominada cresta esfenotemporal. La vemos acá marcada en rojo. Esta cresta esfenotemporal nos va a separar a la carilla cigomática de la carilla temporal. A su vez, vamos a encontrar que en su parte interna esta cresta tiene una eminencia a la cual vamos a denominar tubérculo esfenoidal. Tanto en la cresta como en el tubérculo se van a insertar los fascículos del músculo temporal. Si observamos en una vista lateral el cráneo, podemos observar en su totalidad a la carilla temporal del ala mayor del esfenoides. Y cómo se va a articular con los huesos parietal, frontal y temporal. Recordemos que separando esta carilla de la cigomática, encontramos a la cresta esfenotemporal, marcada en azul, y al tubérculo esfenoidal. Por último, nos queda describir a las apófisis pterigoides. Estas apófisis se desprenden de la cara inferior del cuerpo y ala mayor del esfenoides y se van a dirigir verticalmente de arriba a abajo. Podemos observar en ellas una base o extremo superior y dos alas o láminas delgadas que se orientan de adelante hacia atrás. El ala interna está formada por una cara interna y una cara externa, y por dos bordes, un borde anterior y un borde posterior. El ala externa también estará formada por una cara interna, una cara externa y dos bordes, un borde anterior y un borde posterior. Ambas estarán unidas en su porción superior, pero separadas en su porción inferior, formando una escotadura a la cual denominamos escotadura pterigoidea. En esta vista también podemos ver una cresta que se dirige oblicuamente hacia arriba y afuera, denominada apófisis vaginal. Esta apófisis va a delimitar hacia adentro y arriba una fosa pequeña denominada fosita navicular. En esta fosita navicular se va a insertar el músculo periestafilino externo. En el borde posterior del ala externa podemos encontrar a la espina de Sibinini y en el borde posterior del ala interna encontramos a la espina tubaria, terminando su extremo inferior de esta ala en un gancho que es el gancho del ala interna. En este gancho del ala interna se va a reflejar el tendón del músculo periestafilino externo. El ala externa, a su vez, en su cara externa, o también denominada cigomática, va a insertarse el músculo pterigoideo externo. En esta vista anterior podemos observar en la base de las apófisis pterigoides al conducto vidiano. Este conducto dará paso al nervio y arteria vidiana y esta cara anterior va a formar parte de la pared posterior de la fosa pterigomaxilar. Y para ir finalizando con esta clase de esfenoides, voy a mencionar los orificios que vimos hasta ahora. La hendidura esfenoidal y el agujero óptico van a comunicar endocráneo con cavidad orbitaria. La hendidura esfenoidal estará atravesada por el tercer par craneal o nervio motor ocular común.
por el cuarto par craneal o nervio patético, por el nervio nasal, frontal y lagrimal, ramas del nervio oftálmico, y por el sexto par craneal o nervio motor ocular externo. Por el agujero óptico pasará el nervio óptico y la arteria oftálmica. En el ala mayor del efenoides vamos a encontrar al agujero redondo mayor, atravesado por el nervio maxilar superior. El agujero redondo menor, por donde pasa la arteria meningia media. Agujero oval, por donde pasa el nervio maxilar inferior y arteria meningia menor. El agujero inominado de Arnold, en donde va a atravesar el nervio petroso superficial menor. Y el agujero de Besalio, por donde pasa la vena emisaria. Y ya para finalizar con la clase de efenoides, decimos que en las apófisis pterigoides nos encontramos con el conducto vidiano, por donde va a pasar el nervio y arteria vidiana. Muchas gracias por su atención.